El código que escribí destruyó la realidad. Ahora me persigue cada noche. No con amenazas físicas ni violencia directa, sino con algo mucho más devastador. La capacidad de hacer que dudes de cada imagen que has visto, cada recuerdo que considerabas sagrado, cada verdad que creías inmutable como las leyes de la física. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que construí, lo que desaté y lo que dejé suelto en un mundo que nunca estuvo preparado para enfrentarlo. Era excepcional. Déjenme comenzar con esa verdad incómoda, porque si no la acepto, nunca entenderán cómo llegamos aquí. Doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en redes neuronales profundas. Artículos publicados que hicieron que investigadores con décadas de experiencia se detuvieran a escuchar. A los 28 años, ya estaba rechazando ofertas de las empresas tecnológicas más importantes de Europa y América. Pero no quería construir otro algoritmo de recomendación o maximizar engagement en redes sociales. Quería crear algo que importara, algo que grabaría mi nombre en la historia de la inteligencia artificial. Fue entonces cuando me encontraron. Ellos, siendo una firma de investigación privada llamada Synapse Innovations. No encontrarás mucha información sobre ellos en Internet. Esa debió ser mi primera señal de alarma. Su propuesta era elegante: liderar un equipo desarrollando redes generativas adversariales de última generación para la industria del entretenimiento digital. Magia cinematográfica, lo llamaban. La habilidad de recrear actores para escenas imposibles de filmar, de resucitar leyendas para una última actuación, de hacer que lo imposible fuera indistinguible de lo auténtico. Lo llamaron Proyecto Espejo. El salario era indecente. Opciones de acciones que podían asegurar mi futuro. Pero más que eso, me ofrecieron algo que el dinero no puede comprar. Libertad creativa absoluta. Mi propio laboratorio, mi propio equipo, recursos computacionales ilimitados y cero supervisión corporativa. Para un investigador, eso no es solo un sueño. Es una fantasía tan perfecta que no te atreves a creer que sea real. Debí haber preguntado por qué. ¿Por qué alguien le daría a una persona de 28 años tanto poder con tan poca supervisión? Pero estaba ebrio de mi propio potencial, adicto a la emoción intelectual pura del desafío. Las GANs ya eran impresionantes. 2 redes neuronales atrapadas en una carrera armamentista eterna, una generando falsificaciones, la otra intentando detectarlas, cada una haciendo a la otra más fuerte a través de iteración infinita. Pero lo que proponíamos era revolucionario. Un sistema que pudiera evadir todos los métodos forenses de detección existentes. Marcas de agua digitales, juego de niños, análisis de metadatos, irrelevante. Verificaciones de consistencia de píxeles, obsoleto antes de comenzar. Mi equipo era pequeño pero excepcional. 5 personas que podrían haber trabajado en cualquier lugar, pero eligieron trabajar conmigo. Nos llamamos los arquitectos del espejo, y durante esos primeros 8 meses, nunca me había sentido más vivo. El laboratorio se convirtió en nuestro templo, y el código era nuestra religión. Trabajábamos 18 horas al día porque queríamos hacerlo, porque cada avance se sentía como tocar el rostro de lo divino. Recuerdo la madrugada en que logramos nuestro primer hito importante. Eran las 4 de la mañana y estaba solo en el laboratorio. El único sonido era el zumbido de nuestros servidores y el clic de mi teclado. Había estado luchando con un problema durante semanas. Cómo hacer que nuestros videos sintéticos produjeran exactamente el tipo de artefactos de compresión y patrones de ruido que crean las cámaras baratas de teléfonos móviles. Los videos reales son desordenados. Tienen destello de lente, desenfoque de movimiento, el ligero temblor de manos humanas. Los videos perfectos parecen falsos porque la realidad nunca es perfecta. Pero esa noche lo resolví. Construí un sistema de entrenamiento recursivo que analizó miles de horas de metraje amateur, protestas, bodas, accidentes, momentos cotidianos capturados en teléfonos y cámaras baratas, y enseñó a nuestra GAN a replicar no solo las imágenes, sino las imperfecciones. La humanidad de los errores. Cuando terminó la renderización de prueba, me senté
y la vi en bucle en mi pantalla. Un ministro que nunca había conocido diciendo palabras que nunca había pronunciado, filmado en una cámara que no existía, en una ubicación que era pura invención. Y era impecable. La ligera pixelación de la compresión digital, el temblor apenas perceptible de la cámara, la forma en que la luz capturaba su rostro, imperfecta y real. Llamé a mi equipo. Llegaron en 1 hora, incluso a esa hora impía, y vimos el video juntos en silencio. Cuando terminó, nadie habló por un largo momento. Entonces Diego, nuestro ingeniero principal de datos, susurró: «Dios mío, lo logramos de verdad». Celebramos con champán barato de la sala de descanso. Brindamos por el futuro del cine, por la democratización de la producción audiovisual, por el poder de la creatividad humana mejorada por inteligencia artificial. Éramos pioneros, éramos visionarios, éramos dioses en nuestro pequeño universo digital. Volví a casa esa noche sin poder dormir, no por ansiedad, sino por pura exaltación. Me quedé en la cama mirando las sombras en el techo, e imaginé mi nombre en libros de texto, en conferencias, en el inevitable documental sobre el equipo que lo cambió todo. Pensé en premios internacionales, pensé en legado. Nunca pensé ni una vez en lo que realmente habíamos construido. La compañía estaba encantada, por supuesto. Nuestro gerente de proyecto, un hombre llamado Castellanos que siempre usaba trajes caros y nunca te miraba directamente a los ojos, organizó una demostración para los inversores estratégicos. Asumí que se refería a ejecutivos de estudios, quizás algunos capitalistas de riesgo. Preparamos un video de demostración. Escenas clásicas de películas recreadas con diferentes actores, figuras históricas dando discursos que nunca habían dado, ángulos de cámara imposibles de eventos de décadas pasadas. La presentación se realizó en un edificio de oficinas anodino en el centro de Barcelona. Castellanos nos condujo a una sala de conferencias con paredes de vidrio esmerilado y sin ventanas. Los inversores estratégicos entraron. 12 personas en ropa ejecutiva que podrían haber sido de cualquier junta corporativa, sin gafetes de identificación, sin presentaciones más allá de nombres que inmediatamente olvidé. ¿Ejecutamos la demostración? Observaron en absoluto silencio, sus rostros indescifrables. Cuando terminó, uno de ellos, un hombre con cabello plateado y gafas de diseñador, se inclinó hacia adelante e hizo una sola pregunta. ¿Qué tan rastreable es? Me reí, asumiendo que se refería al proceso de producción, el flujo de trabajo desde el metraje original hasta el producto terminado. Completamente rastreable de nuestro lado, dije con orgullo. Tenemos control de versiones, registros de renderización, archivos de datos de entrenamiento, todo documentado para aseguramiento de calidad. No, dijo, su voz plana y fría. Si este video fuera liberado al mundo, ¿alguien podría probar que es falso? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Miré a Castellanos, quien estaba estudiando su tableta con repentino interés intenso. Bueno, dije cuidadosamente, ese es precisamente el objetivo. Las herramientas forenses actuales buscan inconsistencias en datos de píxeles, irregularidades de metadatos, patrones de movimiento no naturales. Hemos diseñado específicamente el sistema para generar contenido que coincida con metraje del mundo real en cada nivel detectable. Así que no. Con la tecnología actual, sería virtualmente imposible probar que es sintético. Sonrió. No alcanzó sus ojos. Excelente. Eso es exactamente lo que necesitábamos escuchar. Se fueron sin ceremonia, y Castellanos se apresuró tras ellos, dejándonos a mi equipo parados en la sala de conferencias, mirándonos unos a otros con las primeras semillas de incertidumbre. Pero lo reprimimos. Estábamos construyendo magia cinematográfica, ¿recuerdan? Efectos especiales para la próxima generación. No había nada siniestro en hacer falsificaciones perfectas para entretenimiento. Nos estábamos mintiendo a nosotros mismos, pero aún no lo sabíamos. El dinero llegó 3 semanas después.
No el presupuesto operativo normal a través de cuentas corporativas, sino bonos personales. Depósitos directos que aparecieron en nuestras cuentas bancarias sin advertencia, sin explicación. Mi parte fue de 500,000 euros. Llamé a Castellanos inmediatamente. Ha habido un error, dije. Alguien agregó demasiados ceros a mi cuenta. No hay error, respondió, su voz entrecortada por el teléfono. Considéralo un bono de rendimiento. Los inversores estratégicos quedaron muy impresionados con tu progreso. Quieren acelerar el desarrollo. ¿Acelerar hacia qué? Ya estamos adelantados del cronograma. Una pausa. Luego, tienen aplicaciones específicas en mente, nuevos casos de uso. Te enviaré los requisitos actualizados esta tarde. El documento de requisitos tenía 89 páginas y estaba lleno de lenguaje que me revolvió el estómago. Escenarios de entrenamiento que involucraban comunicaciones de crisis, gestión de reputación y mitigación de guerra informativa. Querían que construyéramos módulos específicos, uno que pudiera generar metraje realista de protestas violentas, otro que pudiera colocar individuos en ubicaciones que nunca habían visitado, un tercero que pudiera crear evidencia, aparentemente auténtica de eventos que nunca ocurrieron. Programé una reunión de emergencia del equipo. Nos reunimos en el laboratorio después de horas, la puerta cerrada, voces bajas aunque estábamos solos. «Esto no es magia cinematográfica», dijo Javier, nuestro especialista en visión computacional. Había estado conmigo desde el principio, una mente brillante atrapada en un cuerpo perpetuamente nervioso. Esto es político, tal vez militar. No sabemos eso, contraargumenté, pero las palabras se sintieron huecas incluso mientras las pronunciaba. Estos podrían ser casos de uso legítimos. Simulación de crisis para entrenamiento. Generación de escenarios hipotéticos para planificación de políticas. ¡Basta! La voz de Lucía cortó mi racionalización como una navaja. Solo basta. Suenas como todos los científicos que construyeron algo terrible y fingieron no saber para qué se usaría. No somos estúpidos. Ninguno de nosotros es estúpido. Sabemos exactamente lo que quieren. Miré a mi equipo. 5 rostros que había llegado a conocer tan bien como a mi propia familia. 5 mentes brillantes que habían confiado en mí para llevarlos a algún lugar significativo. Y los estaba llevando hacia la oscuridad. ¿Qué quieren hacer?, pregunté en voz baja. Podemos irnos. Todos nosotros. Ahora mismo. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido perpetuo de los servidores. Y luego, uno por uno, negaron con la cabeza. Tengo préstamos estudiantiles, dijo Javier. 230,000 euros. Ese bono cambia mi vida. Mi padre necesita un tratamiento, añadió Elena, nuestra programadora más joven. Experimental, no cubierto por el seguro público. Uno por uno, dieron sus razones. Y todas eran reales, todas válidas, todas profundamente humanas. Estábamos siendo comprados, sí, pero nos estábamos vendiendo por cosas que importaban. Supervivencia, familia, futuro. ¿Cómo podía juzgarlos cuando yo tenía mis propias razones para quedarme? Mi hermano estaba en una clínica de rehabilitación, luchando contra una adicción que había destrozado su vida. El tratamiento era caro. Ese bono significaba otro año de esperanza para él, tal vez 2. ¿Cómo podía alejarme de eso? Así que no nos fuimos. Construimos lo que nos pidieron, pero nos dijimos que estábamos siendo cuidadosos. Implementamos salvaguardas, o eso pensamos. Cada video que nuestro sistema generaba era etiquetado con un hash criptográfico único, una firma invisible incrustada en la estructura de datos que teóricamente permitiría a cualquier persona con la clave correcta verificar si el metraje era sintético. Lo llamamos la clave maestra, una huella digital que preservaría la verdad incluso mientras perfeccionábamos el arte del engaño. Supervisé personalmente la implementación, almacenamiento triple redundante, verificación blockchain. Todo,
Si nuestra tecnología alguna vez escapaba al mundo salvaje, la clave maestra sería el mecanismo de seguridad, la forma de probar que era real y que no. Estaba tan orgulloso de ese mecanismo de seguridad. Realmente creí que nos hacía responsables. El trabajo se volvió más oscuro a medida que pasaban los meses. Los escenarios que querían que entrenáramos se volvieron más específicos, más inquietantes. Generamos metraje sintético de activistas cometiendo violencia que nunca cometieron. Creamos videos de denunciantes aceptando sobornos que nunca existieron. Construimos un sistema que podía fabricar la realidad misma. El laboratorio cambió. Dejamos de hablar de nuestro trabajo durante el almuerzo. Evitamos el contacto visual. La camaradería fácil de esos primeros meses se agrió en algo tóxico y silencioso. Todos sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero habíamos cruzado un umbral, y retroceder parecía imposible. Estábamos demasiado involucrados, demasiado comprometidos, demasiado bien pagados. Entonces llegó la noche en que encontré la anomalía. Era febrero, casi 10 meses después del inicio del proyecto. Estaba haciendo mantenimiento rutinario del sistema, revisando registros del servidor, cuando noté algo extraño. Transferencias masivas de datos durante horas no laborales. Terabytes de salida de renderización siendo subidos a servidores externos que no reconocía. Nuestro sistema estaba siendo usado para ejecuciones de producción que no habíamos autorizado, procesando solicitudes que nunca habíamos aprobado. Extraje los registros de acceso y sentí hielo inundar mis venas. Cientos de videos, todos con figuras políticas reales, activistas, periodistas. Personas que estaban vivas, activas, diciendo verdades incómodas al poder. Y estábamos poniendo palabras en sus bocas, colocándolos en situaciones comprometedoras, construyendo evidencia que podría destruirlos. El metraje estaba siendo distribuido a través de lo que parecían redes anónimas, liberado estratégicamente para desacreditar a individuos específicos en momentos cruciales. Una activista ambiental que estaba a punto de testificar ante el Parlamento apareció repentinamente en un video, aceptando efectivo de representantes de una petrolera. Una periodista que investigaba corrupción fue mostrada en metraje sintético participando en los mismos crímenes que estaba reportando. Un denunciante que había expuesto fraude de contratistas militares fue capturado en cámara, nuestra cámara imposible, confesando que todo era mentira. Y la gente lo creyó. ¿Por qué no lo harían? El metraje era perfecto, indistinguible de la realidad, publicado desde fuentes anónimas con suficiente misterio para hacerlo sentir auténtico. Las negaciones sonaban huecas porque, ¿cómo puedes probar algo negativo? ¿Cómo pruebas que no dijiste algo cuando la evidencia en video, perfecta y real y condenatoria, dice que sí lo hiciste? Vi las vidas de 4 personas destruidas en tiempo real, sus carreras terminadas, sus reputaciones destrozadas, su verdad borrada por nuestra máquina. Fui a ver a Castellanos a la mañana siguiente. Irrumpí en su oficina sin cita, sin importarme los protocolos. Necesitamos cerrarlo, dije. Ahora mismo, este instante. Ni siquiera levantó la vista de su computadora. ¿Cerrar qué? Proyecto Espejo, todo. Está siendo usado para destruir personas. Personas reales con vidas reales. Esto no son efectos especiales, Castellanos. Esto es desinformación armada. Ahora me miró. Su expresión era casi compasiva. Eres un ingeniero brillante, dijo suavemente. Pero eres políticamente ingenuo. Esas personas por las que te preocupas son obstáculos. Están impidiendo que avance trabajo importante. A veces, la verdad necesita refinamiento. ¿Refinamiento? ¿Llamas a esto refinamiento? Estamos fabricando mentiras. Estamos gestionando narrativas. Hay una diferencia. Se levantó, caminó hacia su ventana con vista a la ciudad. ¿Crees que la verdad es simple? Pura. No lo es. La verdad es lo que la gente cree, y la creencia es moldeada por evidencia. Solo estamos proporcionando mejor evidencia. Lo miré fijamente.
Este hombre con el que había trabajado durante casi un año. Y me di cuenta de que nunca lo había conocido en absoluto. Voy a ir a la prensa, dije. Voy a exponer todo. Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. ¿Con qué prueba? Firmaste un acuerdo de confidencialidad tan hermético que solo mencionar este proyecto te dejará en bancarrota con honorarios legales. Tus servidores están en nuestra propiedad. Tus datos están en nuestros sistemas y tu código nos pertenece. No tienes nada. Tengo la clave maestra. Puedo probar que cada video es falso. Sí, dijo en voz baja. La clave maestra. Necesitamos hablar sobre eso. No me amenazaron. Eso habría sido demasiado burdo. En cambio, Castellanos me invitó a otra reunión con los inversores estratégicos. Excepto que esta vez era solo yo y el hombre del cabello plateado con las gafas de diseñador. Nos encontramos en una ubicación diferente. Un ático con vista a la bahía, caro y anónimo. «Estás teniendo dudas», dijo. No era una pregunta, era una declaración. «Estoy teniendo una crisis moral», corregí. «Hay una diferencia». Sonrió con esa misma sonrisa vacía. «Háblame sobre Ana Morales». El nombre me golpeó como un puñetazo físico. Ana Morales era una activista que había estado siguiendo. Una científica climática que se había convertido en figura pública después de exponer manipulación de datos en una importante corporación energética. 5 días atrás, había surgido video de ella aparentemente falsificando sus propios datos de investigación. Su carrera estaba terminada. Su credibilidad estaba destruida. Vi el metraje, dije en voz baja. Nuestro metraje. Sí, nuestro metraje. ¿Sabes lo que Ana Morales estaba a punto de hacer? El hombre sacó una tableta. Me mostró documentos que no debería haber estado viendo. Había obtenido evidencia real, que habría cerrado un proyecto de infraestructura crítico. Un proyecto que proporcionará energía limpia a 5 millones de personas. Sí, hay costos ambientales. Sí, hay compromisos. Pero 5 millones de personas, incluyendo 400,000 en comunidades marginadas, habrían continuado dependiendo de plantas de carbón durante otra década, mientras discutíamos sobre perfección. ¿Así que la destruiste para proteger un proyecto? Protegimos a 5 millones de personas del purismo ideológico. Ana Morales es una mártir de su causa ahora. Muy trágico. Pero esos 5 millones de personas tendrán energía limpia y nunca sabrán lo que ella casi les costó. Se inclinó hacia adelante. Así es como funciona realmente el mundo. No en absolutos, no en ecuaciones morales simples. En compensaciones desordenadas y complicadas donde alguien tiene que tomar decisiones difíciles. Y ustedes se han nombrado a sí mismos como los tomadores de decisiones. Alguien tiene que serlo. Dejó la tableta. Esto es lo que va a pasar. Vas a eliminar la clave maestra. Todas las copias de seguridad, todos los sistemas de verificación. Vas a hacer que Proyecto Espejo sea verdaderamente irrastreable. Y a cambio, vamos a hacerte muy rico. Lo suficientemente rico para nunca trabajar de nuevo. Lo suficientemente rico para cuidar de tu hermano en la mejor clínica del país por el resto de su vida. Lo suficientemente rico para desaparecer si eliges, para olvidar que esta conversación ocurrió. El número que citó era obsceno. Cambiaría la vida de toda mi familia extendida. Suficiente dinero para resolver cada ansiedad financiera que había tenido. ¿Y si me niego? Se levantó, caminó hacia la ventana. La clínica de tu hermano. ¿Sabías que es propiedad de una subsidiaria de una compañía sobre la que tenemos influencia significativa? El tratamiento allí es caro, como sabes. Si esa clínica particular experimentara dificultades financieras, podrían tener que comenzar a rechazar pacientes cuyas familias no pueden pagar por adelantado. Solo un hipotético, ¿entiendes? No era una amenaza. Era peor que una amenaza. Era una demostración de poder. Un recordatorio gentil de que ya se habían entretejido en cada aspecto de mi vida. Hay más, continuó. Tu equipo. Todos ellos tienen sus propias vulnerabilidades. Préstamos estudiantiles, familiares enfermos, problemas de estatus migratorio.
Estamos ofreciendo a cada uno de ellos el mismo trato. Elimina la clave maestra, toma el dinero. Nunca hables de esto de nuevo. Si te niegas, no solo estarás negándote a ti mismo, estarás quitándoles su única salida. Pensé en Javier y su deuda aplastante, Elena y su padre, Lucía y sus sueños de mudarse al extranjero. Pensé en cómo todos se habían quedado porque necesitaban hacerlo, porque el sistema no les había dejado otra opción que comprometerse. «Estás apostando a que elegiré dinero sobre moralidad», dije. «No», respondió. «Estoy apostando a que elegirás a tu hermano y a tu equipo sobre principios abstractos. Eso no es sobre dinero. Es sobre amor». Y que Dios me ayude, tenía razón. Volví al laboratorio esa noche. Me senté solo en la oscuridad con solo el resplandor de mis monitores y el peso de mi decisión. Abrí la infraestructura de la clave maestra. Miré el código que había escrito con tanto orgullo, con tanta certeza de que estaba construyendo algo bueno. Me tomó 7 horas eliminarlo todo. No solo eliminar, escribí un script que se propagó a través de todo nuestro sistema, sobreescribiendo cada instancia del código de verificación con datos sin sentido. Luego sobreescribiendo eso, luego sobreescribiéndolo de nuevo hasta que la recuperación fuera imposible. Borré las copias de seguridad de blockchain. Corrompí el almacenamiento redundante. Destruí metódicamente lo único que podía probar la verdad. Mientras el script de eliminación final se ejecutaba, vi la barra de progreso avanzar hacia el 100% y sentí algo romperse dentro de mí. No repentinamente, no dramáticamente, sino como una estructura cediendo bajo presión que nunca debió soportar. Todo lo que había creído sobre mí mismo, mi inteligencia, mi moralidad, mi propósito, se desmoronó en polvo. El dinero apareció en mi cuenta a la mañana siguiente. Suficiente para cuidar de mi hermano durante años. Suficiente para comprar mi silencio. Suficiente para dormir por la noche. Excepto que no he dormido bien desde entonces. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte llegó 4 semanas después. Su nombre era Roberto Silva. Y no era nadie famoso, solo un maestro de escuela en Buenos Aires que había sido testigo de brutalidad policial y la filmó en su teléfono. Metraje real, tembloroso y crudo e innegablemente real. Los oficiales fueron acusados. El caso se volvió nacional. Justicia, finalmente, en un sistema que tan raramente la entrega. Entonces comenzaron a aparecer los videos. Roberto en un trato de drogas. Roberto con un arma que nunca había poseído. Roberto confesando crímenes que nunca había cometido. Y porque los videos eran perfectos, filmados en cámaras justo como su teléfono, con metadatos que coincidían, con cada marcador forense de autenticidad. La gente los creyó. El caso colapsó. Los oficiales fueron absueltos. Roberto fue arrestado por cargos fabricados basados en evidencia fabricada. Y porque no había clave maestra, no había forma de probar que los videos eran sintéticos, su verdad murió. Vi a su abogado en televisión, suplicando a cualquiera que escuchara que los videos eran falsos. Vi a la esposa de Roberto llorando, sosteniendo a sus hijos, rogando a la gente que les creyera. Vi morir la verdad en tiempo real, asesinada por la herramienta que construí y la salvaguarda que destruí. Y entendí, finalmente y completamente, lo que había hecho. No solo había construido un sistema de deepfake, había construido la muerte de la verdad objetiva, había creado un mundo donde ver ya no es creer, donde la evidencia es lo que sea que los más poderosos quieran que sea, donde la justicia pertenece a quien sea que posea la mejor granja de servidores. El dinero en mi cuenta se sentía como sangre. El tratamiento de mi hermano se sentía como un soborno. Mi silencio se sentía como complicidad en asesinato. Intenté decirme que habría pasado de todos modos, que si yo no lo hubiera hecho, alguien más lo habría hecho, que la tecnología era inevitable y mi moralidad personal era irrelevante. Intenté cada racionalización que los humanos han usado a lo largo de la historia para excusar su participación en atrocidades. Ninguna funcionó. Porque aquí está la cosa sobre ser excepcional. No puedes fingir que no sabías.
No puedes reclamar ignorancia o ingenuidad. Cuando toda tu identidad está construida sobre ser lo suficientemente inteligente para ver conexiones, para entender sistemas, para predecir resultados. Sabía exactamente lo que estábamos construyendo. Sabía exactamente quién sería lastimado. Y lo hice de todos modos porque me pagaron lo suficiente para hacer que mi conciencia fuera negociable. Roberto Silva todavía está en prisión. Ana Morales conduce para una aplicación de transporte ahora. Su carrera científica irreparablemente destruida. Y hay docenas más, tal vez cientos más, cuyas vidas han sido destrozadas por videos generados por el sistema que construí, autenticados por la ausencia de la verificación que eliminé. Soy responsable de eso, no parcialmente, no teóricamente. Real, directa, específicamente responsable. Me digo que fui coaccionado. Me digo que estaba protegiendo a mi hermano, a mi equipo. Me digo que soy una víctima también. Y tal vez eso sea incluso parcialmente cierto. Pero no cambia lo que hice. Renuncié 4 meses después de eliminar la clave maestra, aunque renuncié no es exactamente la palabra correcta. Dejé de ir a trabajar. Dejé de contestar llamadas. Dejé de fingir que podía vivir conmigo mismo si continuaba. Castellanos envió exactamente un correo electrónico. Entendemos que necesitas tiempo. Tu acuerdo de confidencialidad permanece vigente. Tu indemnización será procesada. Te deseamos lo mejor. Me dejaron ir porque ya no era útil. El sistema estaba completo, el mecanismo de seguridad estaba destruido, y mi conciencia se había convertido en un pasivo. Había hecho mi trabajo. Ahora solo era otro cabo suelto para ser manejado con dinero y amenazas legales. Le compré a mi hermano un lugar en la mejor clínica de rehabilitación del país, justo como habían prometido que podría. Está sobrio ahora. A veces me siento agradecido por eso, agradecido de que pueda tener una vida. Otras veces me pregunto si fue un precio que valió la pena pagar. Mi equipo se dispersó. Javier tomó su dinero y desapareció en el mundo de startups tecnológicas, construyendo algo que espero sea inofensivo. Lucía emigró, pero no me habla más. Elena me envía mensajes ocasionales, generalmente tarde en la noche. Generalmente borra los mensajes después, siempre diciendo lo mismo. ¿Tuvimos opción? Dime que no tuvimos opción. Nunca sé qué decir. La verdad es que siempre tenemos una opción. Simplemente no quisimos pagar el precio por la correcta. Intenté ir a la prensa de todos modos, a pesar de los acuerdos de confidencialidad, a pesar de las amenazas. Contacté a periodistas, activistas, cualquiera a quien pudiera importarle. Pero Castellanos tenía razón, no tenía pruebas. Mis servidores se habían ido. Mis datos fueron confiscados, mi código les pertenecía. Sin la clave maestra, ni siquiera podía probar que mi propio sistema existía, mucho menos demostrar lo que podía hacer. Un reportero en realidad se rió de mí. ¿Me estás diciendo que construiste un sistema perfecto de deepfake que puede engañar cualquier análisis forense, pero no puedes probar que existe? Eso es conveniente. Suena a que estás paranoico o buscando atención. Me rendí después de un tiempo. ¿Cuál era el punto? Incluso si pudiera probarlo, ¿qué cambiaría? El sistema estaba ahí fuera ahora, siendo usado, siendo refinado, probablemente siendo copiado por otros que vieron lo que podía hacer. La caja de Pandora no solo estaba abierta, había arrancado las bisagras y las había dispersado al viento. Comencé a ver los efectos en todas partes. Escándalos políticos que parecían demasiado perfectamente cronometrados. Activistas desacreditados en momentos cruciales, denunciantes revelados como mentirosos. Algo de eso probablemente era real, algo de eso probablemente era nuestro sistema, y no tenía forma de distinguir la diferencia. Fue entonces cuando comenzó la paranoia. Se infiltró lentamente, como agua encontrando grietas en una fundación. Veía videos en línea, clips de noticias, publicaciones en redes sociales, cualquier cosa. Y veía los artefactos, las señales sutiles que solo alguien que había construido el sistema reconocería.
la ligera inconsistencia temporal en patrones de parpadeo, la forma en que los artefactos de compresión se distribuían un poco demasiado uniformemente, el ruido forense que parecía real, pero, en realidad, era estadísticamente generado, excepto que a veces estaba equivocado. A veces me convencía de que un video era falso, solo para encontrar verificación independiente de que era real. A veces veía artefactos que no estaban allí, patrones que existían solo en mi conciencia culpable. Dejé de confiar en mis propios ojos. Dejé de confiar en mis recuerdos. Si podía construir un sistema que replicara perfectamente la realidad, ¿cómo sabía que mis propios recuerdos no eran igualmente sintéticos? ¿Y si alguien había usado un sistema similar en mí? ¿Y si partes de mi pasado, conversaciones, eventos, relaciones enteras, eran fabricadas? Sabía que estaba en espiral. Sabía que la paranoia era irracional. Pero saber algo intelectualmente y creerlo emocionalmente son cosas diferentes. Y cuando el trabajo de tu vida fue destruir el límite entre verdad y ficción, cuando has probado que ver ya no es creer, ¿cómo confías en algo? Pasé 8 meses apenas saliendo de mi apartamento. Dejé de leer noticias, dejé de ver videos, dejé de participar con cualquier cosa que pudiera ser sintética. Estaba tratando de retirarme de un mundo que había ayudado a romper, tratando de encontrar alguna línea base de realidad en la que pudiera confiar. No funcionó. No puedes escapar del mundo digital ya. Está en todo, en todas partes, tan inevitable como el aire. Y había envenenado ese aire de formas que apenas estaba comenzando a entender. Una noche, las 3 de la mañana, sin poder dormir, mirando mi techo, tuve un pensamiento que me hizo sentarme con terror frío. ¿Y si habían usado el sistema en mí antes de que eliminara la clave maestra? ¿Y si mi memoria de eliminarla era en sí misma sintética? Un falso recuerdo plantado para hacerme creer que había destruido lo único que podría salvarnos. Sabía que era una locura. Sabía que era delirio paranoico. Pero también sabía exactamente cómo podría hacerse. La manipulación neural precisa requerida. La forma específica en que crearías el recuerdo sintético para que se sintiera real. Porque había ayudado a diseñar esas capacidades. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía vivir así más. No podía existir en este espacio liminal entre culpa y locura, entre verdad y ficción. Tenía que hacer algo, decir algo, confesar algo, incluso si nadie me creía, incluso si me destruía, incluso si no cambiaba nada, porque la alternativa era continuar dejando que el silencio agravara el crimen, y ya había hecho suficiente daño a través del silencio. Estoy grabando esta confesión en un sistema que construí yo mismo, de componentes que verifiqué, usando encriptación en la que confío porque la diseñé. Tal vez eso me hace un hipócrita. Usar tecnología para confesar cómo la tecnología destruyó la verdad. Tal vez solo me hace desesperado. He copiado esta grabación a múltiples sistemas redundantes. Cargas anónimas a múltiples plataformas, lanzamientos programados si no me registro. Tal vez los encuentren todos. Tal vez no soy tan inteligente como creo. Pero al menos lo habré intentado. No espero perdón. No espero comprensión. Ciertamente no espero inmunidad legal o absolución moral. Esto no es un arco de redención. Esto es solo lo que pasa cuando ya no puedes cargar el peso. Entonces esto es lo que necesitas entender. El sistema que construí no es único. La tecnología no es secreta. Lo que yo pude hacer, otros pueden hacer. Están haciendo. Harán. Tal vez son más cuidadosos. Tal vez son menos cuidadosos. Pero el gato salió de la bolsa. El genio salió de la lámpara. Y todos esos otros clichés sobre cambio irreversible. Hemos entrado en una era donde la verdad objetiva está muerta. No muriendo. Muerta. Cuando eliminé esa clave maestra, maté la última oportunidad de probar definitivamente qué es real y qué no. E incluso si la clave maestra todavía existiera, ¿cuánto tiempo antes de que alguien la craqueara? ¿Cuánto tiempo antes de que la verificación se convirtiera en solo otra cosa a falsificar? Esto no es sobre deepfakes como trucos de fiesta o magia cinematográfica.
Esto es sobre el colapso fundamental de la realidad evidencial. El video solía ser prueba. La fotografía solía ser documentación. Ahora son solo narración muy convincente, y quien tenga las mejores computadoras llega a escribir la historia en tiempo real. Piensa en lo que eso significa, no en algún futuro abstracto, ahora, hoy, este instante. ¿Cómo sabes que las noticias que viste esta mañana eran reales? ¿Cómo sabes que ese video de un político diciendo algo escandaloso realmente sucedió? ¿Cómo sabes que ese metraje de seguridad de una escena de crimen no fue fabricado? ¿Cómo sabes algo? No puedes. Ninguno de nosotros puede. Todos estamos operando bajo fe ahora, confiando en que la mayoría de lo que vemos es real, porque la alternativa, cuestionar todo, es psicológicamente insoportable. Pero algunas personas no tienen el lujo de la fe. Personas como Roberto Silva, pudriéndose en prisión porque la evidencia sintética fue más creíble que su verdad. Personas como Ana Morales, cuyo trabajo real fue borrado por escándalo falso. Personas cuyas vidas son destruidas por evidencia que nunca existió, crímenes que nunca cometieron, palabras que nunca pronunciaron. Y no va a detenerse. La tecnología está ahí fuera, siendo refinada, siendo mejorada, volviéndose más accesible. Dentro de 5 años, tal vez menos, cualquiera con una computadora decente podrá generar deepfakes convincentes. Dentro de 10 años, los sistemas serán tan sofisticados que incluso expertos no podrán distinguir la diferencia. Nos adaptaremos, por supuesto. Siempre lo hacemos. Desarrollaremos nuevos métodos de verificación, nuevas técnicas forenses, nuevas formas de establecer confianza. Pero será una carrera armamentista sin ganador. Solo victorias temporales antes de que el siguiente avance haga todo obsoleto. Las verdaderas víctimas serán los que dicen la verdad. Los denunciantes que exponen corrupción. Los activistas que desafían el poder. Los periodistas que investigan injusticia. Todos estarán a un video sintético de distancia de la desacreditación total, a una pieza fabricada de evidencia de distancia de prisión. La verdad pertenecerá a quien tenga más poder computacional, más dinero, los sistemas más sofisticados. Y eso nunca será los impotentes. Eso nunca será las personas que más necesitan que se crea la verdad. Pienso en los hijos de Roberto Silva, creciendo en un mundo donde la inocencia de su padre no puede ser probada porque eliminé la prueba. Pienso en todos los niños creciendo en un mundo donde ver no es creer, donde la evidencia en video es solo otra forma de narración, donde la verdad es lo que te dicen alguien con mejor tecnología que tú. ¿Cómo se ve la justicia en ese mundo? ¿Cómo se ve la confianza? ¿Cómo se ve la realidad misma cuando el límite entre ella y la ficción no solo está borroso sino borrado? No tengo respuestas. Apenas tengo preguntas ya. Solo tengo esto. El conocimiento de que ayudé a construir ese mundo, y la esperanza desesperada de que confesar pueda de alguna manera, imposiblemente, importar. Tal vez alguien más inteligente que yo encontrará una solución. Tal vez hay una solución tecnológica que estoy demasiado comprometido para ver. Tal vez la sociedad humana se adaptará de formas que no puedo predecir. Tal vez, tal vez, tal vez. O tal vez simplemente descenderemos en una especie de caos epistémico, donde nada es verdad y todo está permitido, donde el poder moldea la realidad misma, donde el concepto mismo de hecho objetivo se convierte en un artefacto histórico pintoresco. Sospecho que será lo último. Construí las herramientas que lo harán lo último, y me pagaron bien por ello. Así que cuando veas un video, cualquier video, incluso este, pregúntate, ¿cómo sé que esto es real? ¿Qué evidencia me convencería? ¿Y qué haría si descubriera que todo es sintético, todo fabricado, todas mentiras envueltas en ejecución técnica perfecta? Porque ese es el mundo en el que vivimos ahora. Ese es el mundo que ayudé a crear. Y no estoy pidiendo perdón porque no lo merezco. Te estoy pidiendo que entiendas la escala de lo que se ha hecho, la magnitud de lo que se ha perdido, la imposibilidad de volver atrás,
El sistema todavía está ahí fuera. Está siendo usado ahora mismo, en este preciso momento, para destruir la verdad de alguien. Y no hay nada, que pueda probar los inocentes ya. Me aseguré de eso cuando eliminé la clave maestra por dinero y comodidad y el tratamiento de mi hermano. Me aseguré de eso porque era lo suficientemente inteligente para construirlo, pero no lo suficientemente sabio para negarme. Porque era lo suficientemente brillante para ver cómo podía funcionar, pero no lo suficientemente valiente para imaginar lo que haría. Porque amaba la elegancia del problema más de lo que temía el horror de la solución. Y ahora todos tenemos que vivir en el mundo que creo. Un mundo donde la verdad es lo que te dicen, donde la evidencia es lo que se genera, donde la realidad misma es negociable para cualquiera con suficiente poder computacional. Dime, en ese mundo, ¿quién posee el alma de la máquina? Y si la respuesta es nadie, si la respuesta es que la máquina no tiene alma, solo código y datos de entrenamiento y modelos estadísticos, entonces, ¿qué nos hace eso? ¿Qué hace a la verdad en la que pensamos que siempre podríamos confiar? No sé si esta confesión importará. No sé si alguien la creerá o le importará, o cambiará algo por ella. Ni siquiera sé si todavía estoy lo suficientemente cuerdo para juzgar mi propia credibilidad. Pero tenía que decirlo. Tenía que admitirlo. Tenía que romper el código de silencio que me ha estado matando durante meses. Si esta historia te golpeó fuerte, si te dejó con ese nudo de inquietud en el estómago, si estás ahí sentado cuestionando lo que has visto y lo que crees, entonces necesito saber desde dónde estás escuchando y qué es específicamente ese sentimiento. Dímelo en los comentarios. Dime que no estoy solo al ver lo que hemos perdido. Dime que todavía hay personas que se preocupan por la verdad incluso cuando la verdad se ha vuelto imposible de probar. Y si estas confesiones te importan, si crees que otros necesitan escucharlas, entonces dale me gusta a este video y suscríbete. Porque el código de silencio es lo primero que tenemos que romper. Es lo único que todavía puedo romper. Y tal vez, imposiblemente, será suficiente para importar. El sistema todavía está ahí fuera. Todavía está aprendiendo. Todavía está siendo usado para destruir la verdad y reemplazarla con lo que sea que sirva al poder. Y yo soy quien lo hizo irrastreable. Esa es mi confesión. Ese es mi crimen. Esa es la advertencia que puedo ofrecer antes de lo que venga después. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella?